Estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. La segunda trampa es la de hacernos perder de vista las cuestiones realmente importantes de nuestra vida. El carácter engañoso de Satanás y de nuestro propio corazón nos llevará a concentrar la atención en cuestiones secundarias. Tengo presente a un joven que me vino a hablar sobre un problema con relación al pecado en su vida, algo que no podía dominar. Mas si bien el problema ocupaba un lugar preponderante en su mente, había otros aspectos de su vida de los que también debía ocuparse, pero con relación a los cuales él andaba ciego. El pecado del que sí tenía conciencia solo lo afectaba a él personalmente, pero los problemas que no veía afectaban a otros diariamente. Solo el Espíritu Santo puede hacernos ver los aspectos a los cuales estamos ciegos. Y es verdad, miren, a veces uno se ocupa de cosas hasta superficiales, ¿cierto? Y no nos ocupamos del corazón. Recuerden que los fariseos eran muy exigentes, que al momento de comer se lavaran las manos. Y el Señor les había dado esas normas, esas leyes en el Antiguo Testamento, cuando estaban en la tierra, en el desierto. Pero yo creo que era como educándolos, ¿cierto? Hablándoles de la importancia así de estar limpios, pero también pues era, si usted come con las manos sucias, tiende a enfermarse, ¿cierto? Estaban en el desierto. Entonces el Señor también cuidando esa integridad física del pueblo. Lávense las manos antes de comer y así van a evitar enfermedades. Entonces los fariseos se pegaban mucho de eso. No puede comer con las manos sucias, pero intentaban matar al Señor Jesús. Qué cosa tan impresionante, lo que decíamos hace días, ¿cierto? Colaban el camello y se colaban el mosquito y se tragaban el camello. Entonces pienso que a veces nos fijamos, sí, yo tengo que cambiar esto, pero son cosas que realmente pues sí hay que cambiar, obviamente, pero no son la prioridad. En lista de prioridades, ¿qué es lo que yo más debo cambiar, ¿cierto? ¿Qué es lo que más afecta mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación conmigo misma? Entonces, creo que es muy importante fijarnos en ese tipo de cosas. Esta semana yo hice una lista, pero no la escribí. Ahí sí fallé. La hice mental. Yo dije, Señor, esto y esto y esto. Estas áreas, estas 3 cosas son en las que tengo que trabajar fuertemente. Porque en esas áreas todavía siento que fallo, ¿cierto? Que tropiezo. Entonces puedes hacerla, escribirla, o si ya la tienes clara, bueno, vamos a empezar con esto, después con esto. El asiento del pecado que mora en nosotros es pues nuestro propio corazón engañoso e inescrutable. Lo segundo que tenemos que comprender es que el pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de los deseos. Desde que el hombre cayó en el jardín del Edén, ha sido su costumbre escuchar la voz del deseo más que de la razón, ¿cierto? En el Edén, ¿cuál fue la voz del deseo? Si usted come esta fruta o si usted come este fruto, no se va a morir. Usted va a saber toda la verdad, usted va a conocer todo, como Dios lo sabe, como Dios lo conoce. Ahí estaba el deseo de tener poder, el deseo de poder tener el control, de tener más conocimiento. El deseo se ha convertido en el andar del tiempo en la facultad más fuerte del corazón del hombre. La próxima vez que el lector tenga que enfrentar alguna de sus tentaciones características, observe cómo se desarrolla la lucha entre los deseos y la razón. Tremendo. Si cedemos a la tentación es porque el deseo ha vencido a la razón en la lucha por influir nuestra voluntad. El mundo reconoce este hecho y por lo tanto apela a los deseos, mediante lo que el escritor de la carta a los Hebreos denomina los deleites del pecado, en Hebreos 11:25. Miren que ahora cuando las personas, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Si alguien consume drogas, no apela a la razón. Si apeláramos a la razón, y así en cualquier pecado, la glotonería, si apeláramos a la razón, no, eso no me conviene, eso daña mi cuerpo, eso aumenta mis niveles de colesterol, de triglicéridos, eso daña mi presión arterial. Si nosotros apeláramos a la razón, muchachas, haríamos menos cosas que si seguimos apelando a nuestros deseos. Pero es que tan rico, pero es que una vez a la semana, no, pero es que a mí me encanta eso, y se le hace agua a la boca si se lo imagina, ¿cierto? Casi siempre estamos apelando a los deseos y no le damos lugar a la razón que es la que nos mantiene más cuerdos. Hay momentos en los que hay que actuar sin razón, cuando Dios nos pide algo por fe. ¿O tú crees que decirle al Señor a Moisés, saque este pueblo de Egipto y lléveselo al desierto, era algo muy razonable? O el Señor decirle a alguien que se parara cuando era un paralítico, era algo muy razonable. O el Señor coger barro
echarle salivas, hacer un ungüento el Señor con barro y con pantano y la saliva de él y ponérsela a los ojos. Alguien era algo muy razonable, ¿no? Hay cosas que el Señor no nos pide la razón, actúa, es por fe. Pero cuando se trata del pecado, generalmente nuestros deseos dominan y nuestra razón se nubla. Y por eso caemos en el pecado, por eso erramos el blanco. Entonces tenemos que aprender a identificar y miren, es muy importante la agilidad emocional, la inteligencia emocional, porque nosotros aprendemos a dominarnos. Y eso no es sino nada más y nada menos que el dominio propio que el Señor nos ha dado. Eso es aprender a dominarnos y no que nuestras emociones, deseos nos dominen y nos controlen. Lo que buscamos en el Señor es que Él nos ayude a tomar propiedad de lo que Él ya nos ha dado, a usar lo que Él ya nos ha dado. Te he dado poder, amor y dominio propio. Eso dice la palabra de Dios. No todos los deseos son malos, desde luego. Pablo nos habla de su deseo de conocer a Cristo en Filipenses 3:10. Ese es un buen deseo, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Filipenses 3:10. Hay varios pasajes, pero vamos a leer Gálatas, Efesios, Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 2:10 dice, 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Vamos a ver qué dice el 10. No, el 9. Y ser hallado en él está hablando del Señor Jesús, Pablo está hablando del Señor Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo deseo conocerle, ¿cierto? Conocerlo a él, ese es mi deseo. Entonces miren que no todos los deseos son malos, son los deseos que nos apartan del Señor, de su deseo de que los judíos, sus connacionales, sean salvos en Romanos 10:1. Ese era otro deseo de Pablo, de que la gente fuera salva. Tu deseo y mi deseo de que nuestra familia conozca al Señor, de que nuestros amigos conozcan al Señor, no es un mal deseo. El deseo de que sus hijos espirituales lleguen a la madurez, en Gálatas 4:19, ¿cierto? El deseo de que nosotros maduremos, de que los nuestros maduren en el Señor, se vuelvan personas maduras espiritualmente. Aquí, sin embargo, estamos hablando de los deseos malos que nos llevan a pecar. Santiago dice que somos tentados cuando somos arrastrados o atraídos y seducidos por nuestros propios deseos pecaminosos. Eso dice Santiago 1:14. Si hemos de ganar la batalla de la santidad, tenemos que reconocer el hecho de que el problema básico lo tenemos dentro de nosotros mismos. Son nuestros propios deseos pecaminosos los que nos hacen ser tentados. A lo mejor creemos que respondemos únicamente a tentaciones externas a nosotros mismos, pero la verdad es que nuestros deseos malos buscan constantemente tentaciones que pueden satisfacer su insaciable lujuria. Considere el lector las tentaciones a las que es particularmente vulnerable y note con cuánta frecuencia se sorprende a sí mismo buscando formas y ocasiones de satisfacer esos deseos malos. Aun cuando estemos entregados de un modo u otro a la lucha contra algún pecado en particular, nuestros malos deseos o el pecado que mora en nosotros nos llevará a jugar con el mismo pecado contra el cual estamos luchando. A veces mientras estamos confesando un pecado, comenzamos al mismo tiempo a alentar, esto es tremendo, comenzamos al mismo tiempo a alentar nuevamente pensamientos malos relacionados con ese mismo pecado y podemos volver a ser tentados otra vez. ¡Ay, qué tremendo! Es como cuando tú y yo estamos y Señor, perdóneme, porque yo no soporto ver a esa persona. Es un ejemplo, yo gracias a Dios pues no tengo en este momento como alguien que yo diga, ay, no. Pero si estamos pensando, yo no soporto ver a esa persona, Señor, y usted empieza, pero ojalá recayera de esa escala, ojalá le pasara algo malo, ¿cierto? Es tremendo cómo nuestra concupiscencia nos lleva a pecar, aun cuando estamos confesando el pecado, no sé, cualquier otro pecado, o empezamos a justificarlo. Entonces dice, hacerles lugar gustosamente. Así como el fuego quema todo elemento combustible que se le acerque, también nuestros propios deseos pecaminosos responden de inmediato a la tentación. John Owen dijo que el pecado lleva a cabo su lucha enmarañando los afectos, lo que yo llamo aquí los deseos.
y atrayéndolos hacia sí. Por lo tanto, decía Owen, negar el pecado debe consistir principalmente en ocuparnos de los efectos. Debemos asegurarnos de que los deseos se encaminan a glorificar a Dios, decía, y no a satisfacer la lujuria del cuerpo. Entonces, ayer hablábamos de que el Señor nos dio emociones, el Señor nos dio deseos, pero nosotros debemos aprender a darle un correcto uso a esos deseos. Desear lo bueno, ¿cierto? Es como los pensamientos, dice la Biblia, todo lo que sea bueno, justo, agradable, todo lo que haya buen nombre, todo lo que haya virtud, en eso piensen. Tenemos una mente, vamos a pensar. Y generalmente las personas, el 90% del tiempo, piensan cosas malas, cosas negativas, cosas malas. Entonces nosotros, ahora que conocemos al Señor, que no es en nuestras fuerzas, sino que opera en nosotros la obra del Espíritu Santo de Dios mismo en nosotros, podemos tomar el control de nuestros pensamientos y vamos a empezar a pensar bien, y vamos a tomar el control de nuestros deseos y vamos a empezar a desear cosas buenas, cosas que nos edifiquen. Yo no sé cómo es tu mente, quizás tú tengas menos luchas que yo. Quizás tú digas, ay no, Jessy, yo no soy así, yo no tengo los pensamientos tan malos, y si yo estoy calladita, en silencio, yo me puedo concentrar en algo y no tengo pensamientos tan malos. Yo te felicito y maravilloso. A mí me pasa, y si a ti te pasa, ese es mi consejo, no dejes tu mente quieta, así como que me quedo quieta y la dejo a su suerte, a lo que ella quiera pensar. No lo hagas, no lo hagas, porque la mente nos juega una mala pasada. En tercer lugar, lo que tenemos que comprender acerca del pecado que mora en nosotros es que tiende a engañar el entendimiento o la razón. Porque miren que en el huerto del Edén le dice Satanás a Eva, él te dijo que te ibas a morir, que se iban a morir. No, ahí mismo le engañó el entendimiento. No se mueren. Saben todo como él lo sabe, van a saber todo el bien y el mal, pero no se mueren. Eso es lo que hace Satanás y nuestra concupiscencia. Trata de engañar nuestra mente, nuestro razonamiento. ¿Y cómo lo hace? A través de aumentarle, le da valor a lo que no tiene valor. Mire, a través de esto usted va a poder sentir satisfacción, qué rico, qué gusto, ¿cierto? Entonces empieza a darle valor a las cosas como esa satisfacción que siente nuestro cuerpo, que va a sentir nuestro cuerpo. Y la razón se va nublando. La razón, iluminada por el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, evita que el pecado nos domine a través de los deseos. Por consiguiente, la gran estrategia de Satanás consiste en engañar a la mente. Pablo habla de los deseos engañosos del viejo hombre en Efesios 4:22. Dice que en un tiempo fuimos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, Tito 3:3. Estos pasajes nos hablan acerca de nuestra vida anterior, pero es preciso que comprendamos que ese elemento engañoso sigue guerreando contra nosotros, aun cuando ya no tiene dominio sobre nosotros. Miren qué tremendo. Ese deseo sigue guerreando contra nosotros, aun cuando ya no tiene dominio, ¿cierto? Se supone que ya no nos domina, pero sí nos sigue atacando. Primeramente se nos induce a bajar la guardia. ¿Cómo bajamos la guardia? Cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de orar. Entonces, imagínate, el soldado está armado, tiene su arma en el brazo y ya se empieza a sentir cansado, empieza a ver que hay muchos enemigos, que hay muchos ataques, y baja la guardia, baja el arma, se la quita, la pone a un lado, se sienta. ¿Cómo está ese soldado? Vulnerable. Vulnerable, en cualquier momento llegan y le dan un golpe o recibe una bala, porque está vulnerable. Así tú y yo, cuando nosotros bajamos la guardia, estamos vulnerables a ceder a todo lo que nuestro enemigo y nuestro cuerpo nos pidan. Todo. Luego a desobedecer. Entonces bajamos la guardia y luego desobedecemos. Caemos facilito, sencillito. Nos volvemos como Efraín, del que Dios dijo, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Ay, Dios mío, esto me dio una cosa. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. En Oseas 7:9 dice eso. Llegan a nosotros cosas y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. A nuestra vida empezamos a ceder terreno y no nos vamos dando cuenta. Somos inducidos a bajar la guardia cuando nos volvemos demasiado confiados. Comenzamos a pensar que alguna tentación, esto porque se estará apagando tan charro. Empezamos a pensar que alguna tentación en particular ya no nos puede alcanzar.
vemos que alguna otra persona ha caído y decimos, a mí no me pasará eso nunca. Pero Pablo nos ha advertido, el que piense estar firme, mire que no caiga, en 1 Corintios 10:12. Incluso cuando estamos ayudando a alguien que ha caído, tenemos que estar en guardia, no sea que nosotros mismos seamos tentados, como dice Gálatas 6:1. A menudo somos llevados a no obedecer porque abusamos de la gracia de Dios. Miren, voy a volver a leer eso. A menudo somos llevados a no obedecer porque abusamos de la gracia de Dios. Yo creo que a veces el hecho de que Dios no sea tan fuerte, aparentemente como lo era en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando vemos la historia de Israel, cuando alguien pecaba, eso sáquenlo y apedréenlo. Alguien pecaba, por ejemplo, Zafira y Ananías vendieron la propiedad y dijeron, ay, nosotros vamos a vender la propiedad y vamos a dar todo el dinero a la iglesia. Resulta que venden la propiedad y no dan todo el dinero. De hecho, no es por el dinero, es por lo que hay en el corazón, es porque como que yo engaño al Señor. Si tú dices, porque la palabra dice, no prometan nada, si usted no hay necesidad de prometer nada. Incluso Pedro le dijo a Ananías y a Zafira, la propiedad era suya, el dinero era suyo, ustedes no tenían que ponerse a prometerle nada al Señor, porque es que la promesa no se la hago yo al hombre. Ellos dijeron, vamos a vender la propiedad y vamos a dar todo a la iglesia. ¿Tú crees que se lo prometieron a Pedro? No, la promesa fue al Señor. Como si tú dices, no, este domingo sí voy a la iglesia y no vas. ¿Tú crees que la promesa fue al hombre? Ay, le quedé mal a fulana que no fui, le dije que sí iba. No nos equivoquemos. La promesa es a Dios. No me voy a levantar todos estos 3 días a las 4 de la mañana a orar y te quedaste dormida. ¿Tú crees que le fallaste a alguien? La cita era con Dios. Él se quedó ahí sentado esperándote. Él estaba ahí esperando por ti y por mí. Entonces, ellos venden la propiedad y llegan y dicen, ay, no, toda esa plata para dársela a la iglesia. Además que eso fue lo que pensaron. No, pues demos una parte y ya. Ah, listo, no pasó nada. Ellos dijeron, no pasó nada. Y llegan donde Pedro a llevar el dinero de la venta de la propiedad y Pedro le dice al esposo, primero, Ananías, ¿en eso vendiste la propiedad? Sí, en eso la vendí. Mentiras, se había quedado con una parte. Y le dices, Ananías, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Qué tremendo, muchachas. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¡Pum! Cayó muerto. De ahí entra Zafira. Le dice, Zafira, ¿en eso vendieron la propiedad? Sí. ¿Y por qué estuviste de acuerdo con tu esposo en engañar al Espíritu Santo, en hacer este engaño? Tú vas a caer como él cayó. Y pum, cayó. No, el Pedro no los mató, nadie los mató. El Señor mismo hizo el juicio ahí de inmediato. Así era de exigente en el Antiguo Testamento el Señor, con la integridad. ¿Saben qué nos salva ahora? Que la sangre de Cristo está ahí, como intermediaria. Y por eso el Padre no aplica de una vez la sentencia sobre nosotros. Pero creo que esa gracia de Dios, esa gracia que se derrama, esa gracia que está ahí latente y que no permite que nosotros seamos consumidos por la santidad de Dios a causa de nuestro pecado, es lo que nos hace ser tan indelebles a veces. Donde la gente si roba, le cortan la mano. Y yo creo que ese tipo de sentencias inhibe. Ese tipo de sentencias inhibe. De la gente dice, no, que me corten la mano, yo mejor no vuelvo a robar. Pero ahora jugamos con la gracia de Dios, porque creemos que Él no nos está viendo, que Él no nos escuchó, que no hizo sentencia, que Él no está haciendo nada. Entonces creemos que podemos jugar con la gracia de Dios.